Inicio mi comentario el día 6 de julio del 2024 con aquella frase célebre de Andrés de Malraux, con su frase: cada pueblo tiene los gobiernos que se le parecen. Es decir, que el pueblo de México es responsable de tener un loco, un tipo desequilibrado, un narcisista a ultranza en el gobierno de la República, que a escasos 2 meses de que se vaya mucho a la chingada, está exhibiendo el cobre. Y no solamente eso, la ignorancia supina y el carácter canallesco que tiene este narcopresidente contra la democracia en México y en el mundo. Y ello se debe a que el narcopresidente utilizó su circo del día de hoy, 6 de agosto del 2024, para externar su apoyo de asilo político al expresidente de Ecuador, el señor Rafael Correa, que porque es un perseguido político y porque de acuerdo a sus atribuciones en política exterior, el presidente de la República tiene el derecho, la obligación de dar asilo a perseguidos políticos, en este caso a este sinvergüenza, delincuente de Ecuador, que junto con Jorge Glass, que pretendía el narcopresidente llevárselo y darle asilo en México, aún de que pesan varias sentencias penales en su contra por el delito de peculado, no lo logró, porque el fin fundamental es crear una inestabilidad política en Ecuador para que regrese el gobierno de izquierda que encabezaba el tal Rafael Correa. Y no solamente eso, el narcopresidente hizo una denuncia ante el Tribunal de Justicia Internacional para que fuera castigado por haber atentado contra la soberanía de la Embajada de México. Y por otro lado, recurrió también a la OEA y a la ONU para que se corriera de la representación de Ecuador en esa organización internacional que está compuesta de 195 países. Y como no lo logró, el narcopresidente está que arroja espuma de la rabia que trae de su impotencia, porque no pasa de ser un hocicón que destila pestilencia, porque este individuo finge ser y sentir lo contrario de lo que es y de lo que siente. Por eso es un hipócrita, un cínico. Y no solamente eso, el narcopresidente también siguió en su circo del día de hoy, descalificando a la ONU como un organismo inservible que está compuesto de personas, de burocracia, que no actúa de manera inmediata, que no hace justicia y que es un organismo que para nada sirve, según la óptica del narcopresidente, como se acredita con este video. La solicitud de asilo del expresidente de Ecuador, nosotros estamos en la mejor disposición de recibirlo. Es parte de nuestra tradición en materia de política exterior proteger a perseguidos políticos de cualquier país del mundo. Siempre se ha hecho. Y al mismo tiempo
pues se tiene una denuncia contra el gobierno de Ecuador por la violación a nuestra soberanía al irrumpir en nuestra embajada en Quito. Es muy lamentable que todavía la Corte de Justicia Internacional no resuelva, que hace poco, no sé si esto sea real, habían dado como fecha para iniciar el proceso el año próximo. Imagínense, son de estos organismos de la ONU que deben de renovarse. La ONU misma, ¿de qué sirve todo ese andamiaje burocrático de aparatos, de oficinas, con diplomáticos de todo tipo que cuestan muchísimo dinero a los ciudadanos del mundo, si no hay, en este caso, justicia rápida y expedita? Está la ONU en una profunda crisis. Está nada más ahí de adorno, de florero, un aparato burocrático oneroso, ineficiente, que no ayuda a evitar el que se violen los derechos humanos, el que se evite la confrontación política entre estados. Bueno, de acuerdo con estas estupideces, el narcopresidente se expone como un vulgar farsante, un hipócrita, pues descalifica a la ONU simplemente porque se acaba de hacer público de parte de la relatoría de la ONU que las reformas al Poder Judicial que pretende el narcopresidente por venganza contra la Corte, porque le echaron abajo reformas inconstitucionales, y que ello atenta contra la independencia del Poder Judicial y obviamente va a provocar un colapso, un desequilibrio económico, como ya se vio este lunes negro, en donde la Bolsa Mexicana de Valores cayó, en donde el peso se depreció, porque independientemente de que el narcopresidente sostenga que el peso está firme, eso es otro disparate, porque la economía internacional, al sufrir un colapso, pues también resiente la economía mexicana, porque quiérase que no, la moneda japonesa es precisamente el sensor de la economía. Al bajar la moneda japonesa, el yun, el Nikkei, pues tiene que resentir a nivel internacional, como la recesión que ya se está sintiendo en Estados Unidos. Y quiérase que no, ya lo estamos resintiendo respecto a la devaluación, a la inflación galopante que estamos sufriendo los mexicanos en nuestro país. Pero para no salirme del tema, el narcotraficante descalifica a la ONU precisamente porque no se plegó a su capricho de que se
le quitara la representación de Ecuador en dicho organismo mundial. Para tener una idea de lo que es la ONU, esto es un organismo internacional que nació después de la Segunda Guerra Mundial, pues los actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad con los nazis, los alemanes, pues fue lo que hizo que se unieran todos los países signantes de ese acuerdo. Actualmente son 195 países. Se creó el 10 de diciembre de 1948 y todos tienen un asiento, todos los países, en la Asamblea General. Además hay una Asamblea Permanente de Seguridad que está compuesta por China, por Estados Unidos, por Rusia, por Inglaterra y por Francia. Y contrario a lo que dice el narcopresidente, que es un organismo inservible, pues es el organismo que ha dado estabilidad política en el mundo. Y el narcopresidente no pasa de ser un simple perverso, un individuo de mala fe, que a no recibir respuesta para desquitarse de los ecuatorianos, ahora insulta a la ONU y además, como no cayó en su juego de utilizarla como este sujeto utiliza a todos sus paleros para conseguir sus fines, por ejemplo, las elecciones del 2 de junio, que fueron elecciones de Estado en donde participaron sus paleros para hacer trampas en las elecciones, y por ello es que el narcopresidente, por su carácter narcisista, que se cree el campeón de la democracia, el mejor del mundo, que sus opiniones son infalibles, es por lo que está ahora despotricando contra la ONU, porque no se plegó a sus manipulaciones. Esa es la verdad de todas las diatribas e insultos del narcopresidente. Y es algo bien evidente que la ONU le está anunciando que ello va en contra de la independencia del Poder Judicial si sale con su capricho de reformar el Poder Judicial para que los ministros, los magistrados y jueces sean electos por voto popular. Porque si se atenta contra la inestabilidad o estabilidad mundial, la ONU tiene que intervenir, como ha intervenido en otros países, y si ha sido un factor que busca la paz y la estabilidad y sobre todo el respeto a los derechos humanos. De ahí la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre y de los Ciudadanos, que tomó de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano un siglo después de la Revolución Francesa. Y es por ello que ese organismo sí tiene un impacto internacional entre todos los países. Y el que resulta ser un mediocre y un pobre pendejo y bueno para nada es el narcopresidente, que ya simplemente está dando patadas de ahogado. Y para demostrarle al narcopresidente que su reacción de darle asilo a un delincuente ecuatoriano como es Rafael Correa, y por otro lado el descalificar a la ONU, se debe precisamente a que la relatoría de la ONU pues ya hizo un posicionamiento respecto a la intromisión en la independencia y en la autonomía del Poder Judicial, y eso va a crear no solamente
una inestabilidad política, sino también económica, porque insisto que eso es el principio del fin de la economía mexicana, por la devaluación, precisamente porque la bolsa mexicana cayó y el peso se ha depreciado. Pero como ya le quedan 2 meses al narcopresidente y ya se va a la chingada, quiere únicamente vengarse, aunque el mundo ruede. Pero ello no lo vamos a permitir los mexicanos, porque el pueblo es el que tiene la soberanía y de acuerdo a la democracia moderna, el poder es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, según frases de Abraham Lincoln. ¿Cómo se acredita, pues? Con la declaración que hacen respecto de la relatoría de la ONU, así. Otro tema en plena recta final de los foros abiertos sobre la reforma al Poder Judicial, la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados envió una carta al presidente López Obrador para advertir que la aprobación de la reforma incrementará el riesgo de captura política de este organismo. Asimismo, externó su preocupación, esto derivado de las intimidaciones a jueces, así como a reportes de interferencia en la independencia judicial. En tanto... Bueno, queda evidentísimamente claro y exhibido el narcopresidente que todo lo que está haciendo es por venganza, es un odio. Parece ser que avienta espuma como si fuera un perro rabioso, porque ya es impotente para poder acabar con todas las críticas y todas las oposiciones, inclusive de organismos internacionales, contra todas las fechorías, contra todos los abusos de autoridad en un régimen autocrático que el narcopresidente impuso para poder imponer un sistema comunista o una cuarta transformación, como la disfraza este narcopresidente, y heredarla a su corcholata, que va a ser más de lo mismo. Pero el caso es que, teniendo el apoyo de un organismo de tanta trascendencia como es la ONU, los mexicanos de bien y bien intencionados debemos de seguir luchando para que se respete nuestro sistema político de ser una república democrática, representativa, laica y federal, y seguir buscando justicia para que el narcopresidente no quede impune en sus delitos de traición a la patria. Muchas gracias.